buenos días a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecerle a Artery Latam y al Colegio Panamericano de Endotelio y Pared Vascular por la invitación a formar parte de este curso. Bueno, yo soy la doctora Albertina Gelfi, soy médica especialista en clínica médica y en hipertensión arterial. Soy coordinadora de la Unidad de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular del Hospital Escuela Eva Perón, coordinadora del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial en la Mujer en la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, investigadora por el Centro de Altos Estudios en Ciencias Humanas de la Salud de la Universidad Abierta Interamericana y docente estable y evaluadora de la carrera de posgrado de especialización en clínica médica de la Universidad Nacional de Rosario. Nos toca en este encuentro centrarnos en la importancia de la medición de la rigidez arterial durante el embarazo. Ahora bien, antes de comenzar a hablar de rigidez arterial, que es lo que realmente nos convoca en este encuentro, creo que es muy importante que podamos repasar brevemente qué implica un embarazo. Sabemos que el poder gestar es un proceso fisiológico, pero esto no hace que deje de ser un proceso fisiológico complejo, ¿bien? Involucra cambios sistémicos numerosos y muy profundos en la madre. Dentro de estos podemos decir que exige una adaptación hemodinámica muy profunda y que esta necesariamente debe suceder para que pueda darse respuesta al lecho vascular placentario que se ha formado, se permita el adecuado desarrollo del feto y se pueda mantener el estado de salubridad de la madre en el proceso. Vamos a repasar muy brevemente y de forma simplificada cuáles son estas adaptaciones hemodinámicas que tienen que suceder. Por supuesto, vamos a centrar las mismas hasta el momento de parto, porque si no, esta charla no tendría fin. Y ustedes van a poder ver que dentro de las modificaciones más llamativas va a estar principalmente el aumento del gasto cardíaco que sucede en estas mujeres. Esto se va a dar como respuesta a un mayor volumen sistólico, a un aumento de la frecuencia cardíaca, que en gran parte obedecen al incremento que existe en el volumen plasmático. En las primeras etapas, este incremento del volumen plasmático se encuentra en torno al 30%, si bien, como pueden ver, en etapas más avanzadas el mismo puede ser mucho mayor. El segundo cambio fundamental que sucede es la disminución de las resistencias vasculares sistémicas por vasodilatación. Esta vasodilatación va a estar mediada principalmente por el óxido nítrico y esto va a estar produciéndose como respuesta a estímulos hormonales que están anclados fundamentalmente en la progesterona. Y como tercer punto a destacar, una disminución inicial al menos. Ustedes verán ahí que tenemos una barrera en la semana 20, que en la clínica cotidiana es esto que nos ayuda a clasificar también los trastornos hipertensivos, ¿no? Si la mujer se puso hipertensa antes de la semana 20 o después de la semana 20. Bueno, ¿por qué? Porque justamente es esperable que antes de la semana 20 exista una disminución inicial de la presión arterial como correlato de la mejor distensibilidad arterial que debe suceder en este contexto, lo cual, si uno fuera a hacer un estudio relacionado a la arteria, por ejemplo, la velocidad de onda de pulso, se encontraría mejoría en los parámetros, en este caso, una mejor VO2. Estos tres puntos que hemos recorrido hoy muy rápidamente son los que deben suceder para que este embarazo pueda tener curso normal y hemodinámicamente, digamos que una madre está adaptada. ¿Cuáles son, si tuviéramos que resumirlos? Un mayor volumen plasmático que pueda satisfacer la demanda uteroplacentaria, una menor poscarga para facilitar la perfusión de ese lecho y una mejor distensibilidad vascular para mantener un flujo constante, atenuando las variaciones sistémicas que puedan suceder en la madre. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasa cuando esta adaptación no ocurre? Y tal vez más importante, ¿cómo poder saberlo a tiempo para poder predecir de alguna manera qué va a suceder con estas mujeres, cuáles son los cursos de acción que tenemos que tomar como médicos, como profesionales de la salud? Vamos a centrarnos inicialmente en abordar qué pasa cuando esta adaptación no ocurre. Y para ello tenemos que decir y recordar siempre que el embarazo nos sirve como una ventana de oportunidad para conocer el estado cardiovascular previo de la mujer. Entonces, cuando estamos viendo este tipo de, o pensando que pueden suceder este tipo de problemáticas en el embarazo, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo llegó al embarazo esa mujer. Sabemos
hoy por hoy que menos de la mitad de las mujeres llega con buena salud cardiovascular al momento de gestación y que casi el 50% de las mujeres mayores de 20 años alrededor del mundo tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular. Estos no son datos menores. De cada dos mujeres que lleguen a estar embarazadas, tal vez una pueda ya tener complicaciones cardiovasculares al momento de la atención médica. Y esto tiene una explicación y correlato claro en la forma que tenemos de calcular el riesgo cardiovascular y de abordar específicamente el riesgo cardiovascular en mujeres jóvenes. La gran mayoría de estratificadoras que tenemos, como pueden ver, clasifican rápidamente en el muy alto riesgo a personas que tienen condiciones clínicas asociadas, en moderado, alto riesgo o muy alto riesgo, personas que ya tienen daño órgano blanco en fase clínica, y entre no tener factores de riesgo y tener tres factores de riesgo, tenemos una variación de estratificación que va desde bajo a moderado, pero fundamentalmente el hecho de tener menos de tres factores en la gran mayoría de estratificadoras va a clasificar a mi paciente como bajo riesgo. El problema es que en la columna izquierda, donde mencionamos factores de riesgo, acá de lo que estamos hablando son de factores de riesgo cardiovascular tradicional, los que aprendemos clásicamente en la universidad, en la Facultad de Medicina: hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidad, sedentarismo, el hecho de ser tabaquista, y los determinantes biológicos, es decir, los que no puedo elegir y son los que me tocan en la ruleta genética, por decirlo de alguna manera, la historia que tengo en mi familia, si soy hombre o mujer, los años que tengo. Por supuesto que una persona de 65 años no va a tener el mismo riesgo que una persona de 30. El problema es que las estratificadoras no incluyen estas dos categorías de riesgo, o de hecho no se le puede adjudicar un peso de riesgo a estos factores, como son los únicos géneros específicos, es decir, que solo pueden suceder en una mujer, como el hecho de tener una menarca precoz o haber tenido embarazos previos donde sucedió una third pregnancy outcome, donde hubo, por ejemplo, diabetes gestacional o hipertensión gestacional, o sucedió una preeclampsia, o bien factores emergentes que pueden compartirse entre hombres y mujeres, pero tienen comportamiento distinto en las mujeres. Algunas enfermedades autoinmunes, la infección por VIH, algunos tratamientos oncológicos e incluso el cáncer en sí mismo. Entonces, la pregunta es si las estratificadores actuales no incluyen estos factores de riesgo. Sabemos que calculan el riesgo a partir de los 40 años y nos convocan a incluir a estos pacientes a partir de valores de presión normal alta, como pueden ver. La pregunta es si realmente pueden estratificar adecuadamente a estas mujeres que van a embarazarse. Y la respuesta, lamentablemente, es que no. Voy a ser ahora un poco autorreferencial porque voy a trabajar de datos que obtuvimos con nuestro equipo de investigación. Nosotros hace unos años empezamos a pensar en esto y dijimos, bueno, pensemos en mujeres que son sanas para la medicina, ¿no? Y empecemos a evaluarlas, a estudiarlas, a ver qué pasa. Entonces, incluimos mujeres que no fueran hipertensas, ni diabéticas, ni dislipémicas, que no fueran tabaquistas activas, que no tomaran medicación con capacidad de modificar el módulo elástico de los vasos, ni medicación que tuviera influencia sobre el endotelio. Las exploramos para asegurarnos que no tuvieran daño de órgano blanco a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central, que no tuvieran enfermedad renal crónica. Todas las mujeres tenían que tener creatinina y filtrado normal con un RAC menor a 30 y, por supuesto, no tenían que tener claudicación intermitente ni presencia de ateromas a través de un Doppler vascular. Y por supuesto, si no se cumplían ninguna de estas características, la paciente era clasificada como bajo riesgo. Pacientes bajo riesgo, entonces, eran incorporadas a la investigación y se dividían en dos grandes grupos. Aquellas que tenían algunos de estos factores de riesgo que estuvimos hablando anteriormente, factores de riesgo cardiovascular emergentes o únicos, como enfermedades autoinmunes, haber tenido hipertensión gestacional o preeclampsia, tener VIH, una enfermedad oncológica, enfermedades hematológicas autoinmunes, ansiedad o depresión, o menarca, menopausia temprana. Vale aclarar que todas estas condiciones tenían que encontrarse en total control. ¿Qué significa esto? Que si tenían, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, por ejemplo, un lupus, la enfermedad tenía que estar en remisión clínica con niveles inflamatorios, por ejemplo, PCR, negativas. Si se trataba, negativa me refiero menos de 5. Si se encontraba por ejemplo,
había cursado un cáncer, tenía que estar en remisión clínica, tendría que haber alcanzado el concepto de curación oncológica. Si tenía enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, tenía que encontrarse con un nivel de CD4 normal y con carga viral suprimida. Es decir, mujeres que más allá de ese factor de riesgo tuvieran la entidad bajo control y tuvieran, por decirlo de alguna manera, el alta o se encontraran en seguimiento ambulatorio programado para estas condiciones. Y en el otro grupo, el grupo control, que eran mujeres que no tenían ninguno de estos factores de riesgo. ¿Y saben que nos encontramos? Que la mitad de mujeres que tenía un factor de riesgo cardiovascular emergente o único ya tenía enfermedad arterial incipiente, ya tenía rigidez arterial. Por supuesto que ustedes me podrán decir, bueno, pero estas mujeres a lo mejor eran más añosas y la realidad es que las mayores diferencias en la velocidad de onda de pulso la encontramos en aquellas mujeres que se encontraban por debajo de los 40 años. Entonces la pregunta es si estas mujeres pasan por alto en la medicina, porque para el reumatólogo la enfermedad autoinmune, reumática autoinmune está controlada, para el oncólogo el cáncer ya se curó, para el infectólogo el VIH está adecuadamente controlado y está con carga viral suprimida. Si para el obstetra la mujer se hipertensó, pero en el posparto ya está normotensa, ¿quién se va a ocupar entonces de estas pacientes? Porque tampoco eran hipertensas para el cardiólogo, tampoco eran dislipémicas, ni tenían alteraciones de la glucosa para que las viera un médico internista. ¿Quién se ocupa de estas mujeres y cómo detectamos que llegan al embarazo así? Y una pregunta más importante es si podemos esperar realmente que estos embarazos que subyacentemente ya tienen enfermedad arterial puedan adaptarse adecuadamente. Y la respuesta es que muy probablemente no lo pueden hacer. Entonces, acá la segunda pregunta que habíamos planteado al inicio de la charla. ¿Cómo saber a tiempo que estas mujeres que pueden venir con este bagaje vascular no van a adaptarse? Bueno, acá creo que es importante que tengamos en cuenta que la disminución de la distensibilidad arterial, lo que damos por llamar rigidez, que no siempre es así, porque nosotros podemos tener disminuciones de la distensibilidad arterial que todavía no alcanzan parámetros de rigidez, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, es un parámetro que se altera de manera muy temprana. Ahora bien, como estuvimos viendo, tradicionalmente tendemos a ir a estudiar la arteria con métodos que tardan un poco más en encontrar la enfermedad arterial. Es decir, la mayoría de algoritmos y guías de práctica clínica recomiendan ir a buscar la enfermedad en la arteria a través de Doppler vascular. Esto debemos recordar que lo que nos ayuda es a evaluar procesos que suceden fundamentalmente a nivel de la túnica íntima, es decir, el aumento del espesor de íntima media, la generación de un ateroma, por supuesto que involucra de algún modo inflamación, sabemos que el aumento de citoquinas genera menor biodisponibilidad del óxido nítrico, esto hace que se recluten distintas células, como por ejemplo monocitos, que una vez en el lugar van a generar inflamación de la pared y va a haber un mayor trabajo de las metaloproteinasas que de forma conjunta en la túnica media también van a comenzar a degradar algo de elastina. En la túnica media, por su parte, también puede existir vasoconstricción por aumento del tono vascular. Esto genera distensibilidad arterial disminuida o bien, si queremos decir, rigidez arterial, pero a expensas tal vez de un componente funcional inicialmente que perpetuado en el tiempo sigue avanzando, esta degradación de la elastina termina generando la suplantación por colágeno tipo 3 y finalmente la rigidez arterial sucede. Ahora bien, como pueden ver, los procesos suceden a distintos niveles y si bien comparten algunos puntos, son procesos diferentes. Entonces, creo que es muy importante que podamos decir que si bien comparten fisiopatología, están interrelacionados y muy a menudo los procesos pueden coexistir, son procesos diferentes. Y la temporalidad que tienen uno y otro también son diferentes. Eh, a menor distensibilidad o menor elasticidad de las arterias hablamos de mayor rigidez y esto se traduce a nivel de los estudios como una mayor BOP. Sabemos que una alteración de la BOP puede darse de forma muy inminente, como vimos en el estudio que recorrimos, eran mujeres que no tenían ninguna otra cuestión llamativa, solo el factor de riesgo, la BOP ya estaba alterada, y eran mujeres que habían sido exploradas con doble vascular y no tenían ateromas. Bien,
¿Por qué hago tanto hincapié en la velocidad de onda de pulso? Porque una mayor velocidad de onda de pulso en mujeres embarazadas se ha vinculado con el desarrollo de preeclampsia. Creo que es muy importante en este punto y en respuesta y consecuentemente a todo lo que hemos estado desarrollando hasta este momento, en que dividamos a estas mujeres en dos grandes grupos. Por un lado, mujeres con rigidez arterial previas al embarazo, que son todas las que estuvimos hablando. Es decir, son mujeres que están estratificadas en el bajo riesgo cardiovascular, pero están incorrectamente estratificadas. Es decir, no es que no están enfermas. Nosotros creemos que no lo están. Y estas mujeres que están incorrectamente estratificadas en su propio riesgo, por ende, serán incorrectamente catalogadas como embarazos de bajo riesgo y por lo tanto no tendrán el abordaje terapéutico de la condición vascular subyacente ni tendrán las medidas apropiadas que sí llevaríamos adelante en otras mujeres. Es decir, ¿quién de nosotros que trata embarazadas de alto riesgo para desarrollo de preeclampsia eh, no daría aspirina, por ejemplo? Bueno, en estos casos estas mujeres tienen enfermedad vascular que las predispone altísimamente a desarrollar una preeclampsia, pero al desconocer ese dato, la medida preventiva, por ejemplo, esa no se adopta. Respecto de estas mujeres puntualmente, hay mucha evidencia en la medicina que indica que estas mujeres que tienen un perfil de alto riesgo para el desarrollo de preeclampsia, la BOP es muy útil para poder predecir si realmente van a instalarla o no. Me parece interesante que conversemos un poco más sobre mujeres que previamente al embarazo están sanas pero que instalan alteraciones de la distensibilidad arterial propiamente dicha durante el embarazo. Porque cuando nosotros hablamos de predicción, en realidad deberíamos hablar de estas mujeres, porque en las otras predecir es medio relativo porque la arteria ya está enferma, entonces ahí tendríamos que ver cómo catalogamos a esas mujeres. En cambio, en este caso, en este segundo caso, donde las mujeres previamente sí están sanas en términos cardiovasculares, la aparición de alteraciones de la distensibilidad arterial sí configurarían un elemento predictivo para el desarrollo de preeclampsia. Estas mujeres tienen un sistema vascular sano, aquí habría un estímulo inflamatorio inmunológico bien claro que predispondría al desarrollo de disfunción endotelial, entonces aquí sí propiamente podríamos hablar de una desadaptación del sistema durante la gestación con manifestaciones que son las que vamos a ver justamente después de la semana 20, que es lo que veníamos hablando al principio de la charla. Y en este caso sí podríamos hablar de predicción. Respecto de esto, hay algunos estudios, pocos, pero hay estudios en la medicina que nos muestran experiencias con mujeres que son seguidas a lo largo del embarazo. En Argentina tenemos investigaciones que han incluido un número considerablemente importante de embarazadas eh, que estaban evaluadas previamente, que se encontraban sanas. En este caso, casi 300 embarazadas, de las cuales el 10% desarrolló preeclampsia, donde se pudo observar que un mayor índice de resistencia vascular sistémica asociada a velocidad onda de pulso carotidio femoral más elevada y bajos índices cardíacos se asociaron al desarrollo de preeclampsia. Y también otras investigaciones fuera de lo que son Argentina, donde se ha hecho seguimiento prospectivo de la modificación de las variables hemodinámicas a lo largo del embarazo. En este estudio que les traigo hubo evaluaciones entre la semana 11 y 13, 20 y 22, 30 y 32, donde se vieron alteraciones en la dilatación mediada por flujo, en el índice de aumentación y en la velocidad de pulso carotidio femoral en mujeres que posteriormente desarrollaron preeclampsia. Si tuviéramos que graficar esto y un poco volviéndolo a pensar con lo que sucede normalmente, que serían las líneas grises que ustedes tienen de fondo como para seguir la referencia, podríamos decir que en estas mujeres, ya desde el momento del embarazo, existe este estímulo inflamatorio y disfunción endotelial, porque no tenemos que olvidar que la preeclampsia es una problemática que se expresa clínicamente a partir de la semana 20, pero que fisiopatológicamente comienza desde esta invasión trofoblástica que sucede de forma anormal, donde existe esta digestión incompleta de las arterias espiraladas y esas arterias permanecen como vasos reactivos a distintas sustancias
que circulan en la mujer, los vasos permanecen reactivos a angiotensina, aldosterona, y por lo tanto fallan en frenar esta traducción sistémica a la placenta. Bueno, eso sucede desde el momento uno, ¿no? Desde que la mujer se embaraza, este proceso va subyacentemente y recién en la semana 20 encuentra su expresión. ¿Y qué se ha visto? Bueno, un poco esto es lo que hablábamos, esta disminución en la dilatación mediada por flujo, que evalúa la función endotelial dependiente de óxido nítrico. Se ha visto que estas mujeres tienen descensos menos pronunciados, por ende esas resistencias vasculares sistémicas permanecen un poco más elevadas de lo que deberían durante la gestación. Esto se traduce en un aumento de la aumentación, valga la redundancia, en un aumento de la velocidad de onda de pulso, en una mayor poscarga, como dijimos, en aumento de resistencias vasculares sistémicas, y este aumento de resistencia vascular sistémica de reflexión temprana de las ondas va a aumentar la poscarga en el ventrículo izquierdo y va a llevar a una disminución necesaria del índice cardíaco, como podemos ver. Y esto básicamente lo que está demostrando es un patrón hemodinámico donde de alguna forma va a haber menos volumen para la demanda, peor presión de perfusión, peor intercambio placentario y finalmente manifestación con hipertensión en las pacientes. Actualmente el gold estándar o lo que la mayoría de sociedades científicas que toman posiciones respecto de lo que es hipertensión en el embarazo recomiendan como gold estándar la búsqueda de factores angiogénicos a nivel plasmático conjuntamente con la estrategia de Doppler de arterias uterinas como mejor estrategia de screening para predecir el desarrollo de preeclampsia. Ahora bien, podemos ver este estudio donde lo que se hizo fue valorar a través de distintos métodos la capacidad predictiva que tenían los distintos estudios para determinar si iba a aparecer o no preeclampsia. Entonces, fíjense cómo el Doppler de arterias uterinas alcanza en área bajo la curva de 0,58, los marcadores angiogénicos de 0,64, la unión de estos dos métodos 0,69, pero la detección de rigidez arterial a través de velocidad de onda de pulso carotidio femoral y del índice de aumentación alcanza un área bajo la curva de 0,83. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo lo medimos? Bueno, en esta publicación se plantea que un incremento de 1 metro segundo en la velocidad de onda de pulso carotidio femoral en el primer trimestre terminó relacionándose con un incremento del 64% en el odds ratio para desarrollo de preeclampsia. Esto es un valor extremadamente alto. ¿Y qué tomar como referencia, me dirán ustedes? Bueno, en mi caso, yo soy argentina y gratamente podemos decir que en Argentina tenemos valores de referencia poblacional. Recientemente la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial ha publicado el Manual de Mecánica Vascular, donde se establecen valores de referencia de normalidad para sexo, edad y método a través del cual se está midiendo la velocidad de onda de pulso. Entonces, nosotros podemos saber, por ejemplo, si una mujer que llega embarazada a nuestro consultorio, que se encuentra entre los 30 y los 39 años, que su percentilo 50 sería encontrarse en torno a los 6,27 metros segundo. Si esta mujer presenta incremento mayores a un metro por encima de ese valor de referencia, podemos decir que tiene mayor riesgo para desarrollar preeclampsia. Esta valoración de los percentiles es muy importante. Pueden ustedes ver a través de estudios que se pueden realizar de forma muy sencilla, cómo rápidamente podemos ver que el valor, por ejemplo, en este caso, de esta paciente, que es una paciente que llega al consultorio con 129,74 de presión arterial, con un índice de masa corporal de 27 y con 33 años, para una velocidad de pulso que debería tener de 6,2, encuentra un valor de 7,9, es decir, un valor cercano al percentilo 50 que una persona tendría entre los 50 y los 59 años. Podemos ver que a medida que las pacientes se acercan a ese percentilo 90, mayor será la posibilidad de ponerle título de rigidez arterial y no solo de alteración de la distensibilidad arterial. Bien, de la misma forma que decíamos que debíamos preguntarnos cómo llegan al embarazo, también es muy importante que nos preguntemos cómo salen
de esos embarazos. Aquí nuevamente hay mucha carga de evidencia en la medicina que nos muestra que el hecho de haber padecido preeclampsias se relaciona con peores outcomes cardiovasculares a largo plazo. Son mujeres que tienen mayor tendencia a ser hipertensas crónicas, a desarrollar stroke, a tener un evento coronario y a morir de causa cardiovascular. Nuevamente, siendo autorreferencial con nuestro equipo de investigación, nosotros hemos explorado estas mujeres que han padecido preeclampsia recientemente en su último embarazo y podemos decir que el 80% de las mujeres exploradas se fue de la institución con parámetros de velocidad de pulso alterados que eran compatibles con rigidez arterial. Mujeres que eran muy jóvenes y la mayoría de ellas tenían menos de 30 años. ¿Y sirve calcular la velocidad de pulso a largo plazo? Sí, por supuesto que sí, porque sabemos que mejora la predicción del riesgo cardiovascular en estas mujeres. Sabemos que a mayor BOP tenemos menor índice tobillo-brazo, mayor calcificación coronaria, mayor hiperintensidad en la sustancia blanca, mayor BOP se relaciona con una mayor microalbuminuria. Sabemos que se comporta como un factor de riesgo cardiovascular independiente eh, para la mortalidad cardiovascular. Por cada 1 metro segundo que se ubica por encima del valor de referencia, aumenta 13% el riesgo cardiovascular. Esto vale para el desarrollo de stroke, de eventos coronarios y de eventos cardiovasculares en general. Hay un subanálisis interesante para leer respecto de lo que fue un análisis secundario del SPRINT, donde se incluyeron más de 8.000 pacientes, donde 1 de cada 3 eran mujeres, donde se evaluó el outcome primario de síndrome coronario agudo, stroke, insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, y el hecho de tener una BOP elevada se relacionó de forma directa con todos estos outcomes. Es decir, la velocidad de onda de pulso mejoró la predicción cardiovascular en estos pacientes, independientemente de la clasificación que habían obtenido inicialmente por el score de Framingham. Para concluir, creo que después de lo que hemos recorrido podemos concluir que es importante la medición de la velocidad de onda de pulso carótido femoral para valorar el estado de distensibilidad vascular en general y para detectar precozmente la rigidez arterial. Durante el embarazo, para seguimiento de la adaptación vascular normal y, por supuesto, para la predicción de preeclampsia, pero también antes del embarazo, para diagnosticar daño de órgano blanco vascular subclínico, para detectar estos perfiles que tienen alto riesgo para desarrollar preeclampsia y también después del embarazo, en lo que conocemos como abordaje del cuarto trimestre, para hacer ese abordaje terapéutico y preventivo a largo plazo para lograr que nuestras mujeres desarrollen menos enfermedad cardiovascular en años posteriores de su vida. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Espero que les haya gustado la charla.